Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a charlar respecto a algunas cosas que quizás quedaron pendientes o quedaron abiertas en el último encuentro que tuvimos. Sobre todo en esto de poder seguir reflexionando juntos alrededor de qué es la salud y cómo podemos colectivamente trabajar en estrategias de promoción y cuidado de la misma. En primer lugar, me parece que quizás es clave poder plantearnos cuál es o por qué nosotros hablamos de esta diferencia entre comida o alimento. Y esto es clave desde nuestro punto de vista como trabajadores de la salud, si es que tenemos en cuenta que, como ya dijimos, ¿no? Lo primero que hacemos los seres humanos para poder vivir una vez que atravesamos el canal de parto es respirar y lo segundo es alimentarnos. Ahora, no toda comida, no toda sustancia que incorporamos a nuestro organismo es un alimento. Y esto lo decimos porque, como bien dice la definición de alimento, alimento es toda sustancia que, incorporada en nuestro organismo, permite y favorece el desarrollo saludable de las actividades necesarias para el ciclo vital o para las funciones vitales. Mientras que lo que ingerimos no necesariamente cumple esa función. La mayoría de la comida que hoy está a nuestro alcance en los supermercados, por sobre todas las cosas, es el resultado de el ultraprocesado de una serie de elementos e incluso de la incorporación a las sustancias que finalmente llegan a nuestra mesa de elementos químicos y sintéticos que nada tienen de favorecedores de los ciclos naturales y de los ciclos saludables de nuestra vida. Entonces, nosotros somos muy categóricos al plantear que si una sustancia tiene transgénicos que por sus condiciones van a generar procesos inflamatorios, como ya se ha demostrado y se ha evidenciado a partir de estudios científicos de la ciencia independiente de las corporaciones, la ciencia digna, que la incorporación a la ingesta de eventos transgénicos en mamíferos genera un desarrollo y una proliferación de situaciones inflamatorias a nivel digestivo. Y si además de esos procesos inflamatorios que se generan por la presencia de esas comidas transgénicas, uno tiene en cuenta que la mayoría de estos transgénicos se producen con una gran demanda, un gran agregado de agrotóxicos, que en su gran mayoría generan residuos que se encuentran en las semillas o en el grano final de ese transgénico. Entonces nosotros vamos a estar en condiciones de afirmar, o estamos en condiciones de afirmar, que la incorporación de esa comida con transgénicos, con venenos, no es un alimento. Esto no lo decimos solamente nosotros. Ya en el año 2018, el entonces ministro de Ciencia y Tecnología, Irineo Barañao, en ocasión de presentarse un informe que había elaborado el Ministerio de Agroindustria de nuestro país, junto con el Ministerio de Ambiente, en el que afirmaban, sin ningún rigor científico independiente, que se podían utilizar agrotóxicos en las proximidades de donde viven las personas sin necesidad de generar distancias de cuidado o de protección, porque utilizando bien los venenos, aparentemente los venenos dejarían de ser venenos, entonces no afectarían a la salud. Ese mismo día, que fue en mayo del 2018, en la misma conferencia de prensa donde se presentaba este documento, con la presencia de los ministros de Agroindustria, de Ambiente, pero también de Salud y de Ciencia y Técnica, el ministro de Ciencia y Técnica de entonces anunciaba que Argentina tenía una bifurcación económica muy interesante. Por un lado, seguir produciendo para los 2.500 millones de personas que simplemente quieren comer, dijo textualmente el ministro en esa ocasión. Y para ellos, sigue diciendo el ministro, está la agroindustria, que produce esa comida para esas cantidades, pero que no genera mano de obra y puede tener calidades dudosas. Mientras que para ese nuevo mercado, afirma el ministro, de quienes quieren darse el lujo de comer saludable, o él denomina el lujo responsable de comer saludable, Argentina tenía la posibilidad de desarrollar una gran producción de productos orgánicos a partir del desarrollo de valles agroecológicos cerrados, es decir, en palabras del mismo ministro de entonces, espacios que sean bien cerrados y aislados de manera tal de no poder ser contaminados con transgénicos ni con residuos agrotóxicos. Así lo expresó el ministro, así lo van a encontrar en los informes de prensa que se hicieron a partir de esa conferencia. Con lo cual queda demostrado que
quienes toman decisiones tienen muy clara la diferencia que hay entre la alimentación y la comida, y que poco les importa que en nuestro país y en nuestros países en general en el mundo, hoy la alimentación, es decir, las sustancias y los elementos que permiten el desarrollo saludable de nuestros organismos, sea cada vez más un privilegio y cada vez menos un derecho de todos los habitantes del planeta. Sobre todo si tenemos en cuenta que hoy el gran discurso con el cual se pretende instalar o profundizar el modelo agroindustrial de transgénicos dependientes de agrotóxicos en nuestros territorios, o las megafactorías, los criaderos industriales e intensivos de cerdos, por ejemplo, para China, como se está planteando en estos días en nuestros países, o el trigo transgénico, un evento que no ha podido sostener ninguna instancia de evaluación de calidad independiente y de inocuidad respecto a la ingesta en seres humanos, porque no hay estudios que puedan demostrar que es inocuo en su ingesta en los seres humanos. Digo, quienes sostienen esto dicen que sin estas tecnologías aplicadas a nuestras comidas, el mundo moriría de hambre. Sin embargo, la misma FAO, que es la Agencia Internacional de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ha reconocido que hoy el mundo no va a resolver el problema del hambre de la mano de la agroindustria, sino que lo va a hacer de la mano de la agroecología y de los pequeños y medianos productores agroecológicos. Ellos, dijo el secretario general de la FAO en el año 2016, son quienes van a salvar del hambre al mundo. Un mundo que hoy produce una cantidad de desperdicios en comida igual al tercio, o sea, un tercio de la comida que se produce en el mundo termina en la basura, y con ese tercio que termina en la basura podrían alimentarse a 2.000 millones de personas a nivel planetario. Lo que quiere decir que si hoy tenemos en el mundo más o menos unos casi 950 millones de personas hambrientas en el planeta, con lo que se tira a la basura de comida podrían alimentarse al doble de los que hoy son hambrientos, y por lo tanto no tendríamos hambre en el planeta. La pregunta entonces es: ¿realmente es un problema de producción o es un problema de distribución? ¿Realmente es necesaria una tecnología aplicada a la producción de comida y de alimentos? ¿O es necesario estimular que los territorios sean poblados por personas que están dispuestos a trabajar la tierra y producir alimentos de calidad, de cercanía, libres de químicos, de transgénicos, y desde ese lugar empezar a construir el proceso, a reconstruir el proceso vital de nuestras sociedades? Nosotros entendemos que no es posible pensar un sistema inmunológico de los seres humanos si tenemos incapacidad o imposibilidad de incorporar a nuestros organismos los elementos claves para que nuestros sistemas inmunológicos puedan desarrollarse saludablemente. Y eso se hace a través del alimento. Por eso la lucha por la soberanía alimentaria no es un capricho y no es una pancarta de moda. La lucha por la soberanía alimentaria es una lucha por la defensa del derecho a vivir dignamente de todos nosotros, por el derecho a poder disfrutar de una vida saludable. Y en ese sentido, nosotros entendemos fundamental el desarrollo de políticas de producción de alimentos a nivel local, de producción de alimentos sanos, de alimentos seguros, de alimentos que respondan a las necesidades culturales de nuestros pueblos. Porque además los procesos de producción de alimentos en cercanía, insisto, de alimentos, no de comidas ni de commodities, sino de alimentos, sin químicos y sin transgénicos, permiten, entre otras cosas, reducir la huella de carbono, es decir, reducir el impacto de gas en la emisión de gases de efecto invernadero, ya que la distancia que tiene que transitar el alimento una vez producido hasta llegar a nuestras mesas es mucho menor que si sostenemos los modelos actuales de concentración en los grandes mercados y en las 4 o 5 grandes megacadenas distribuidoras de nuestro país. En ese sentido, el poder pensar y convocarnos a reflexionar colectivamente sobre estos temas es para nosotros también parte de la estrategia de recuperación de un sistema inmunológico desde lo colectivo. Porque no podemos seguir pensando que individualmente, porque yo hago mi huerta en mi casa o porque yo tengo la posibilidad de comprar el alimento orgánico o agroecológico a un mejor precio, voy a estar a salvo, cuando mi vecino, cuando mis familiares no pueden acceder a ello. No podemos estar pensando en profundizar en pleno proceso pandémico del planeta un modelo de producción que es responsable del desarrollo y la aparición de las mutaciones virales que han generado y determinado, entre otras cosas, la pandemia que hoy estamos transitando. Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Cómo hacer para resolver esto? Bueno, yo no tengo la respuesta
para eso. Ahora, sí me animo a pensar y a soñar en voz alta y junto con otras compañeras y compañeros, compañeres que a lo largo y ancho de este planeta están pensando y están haciendo cotidianamente nacer nuevas experiencias de producciones colectivas y saludables de alimentos, nuevas experiencias de organizaciones sociales para recuperar los vínculos, las estrategias de cuidado, para poder pensar cómo organizar una ciudad para que trasladarnos en ella no sea un problema, para que no sea necesario recurrir al automóvil como medio de transporte porque las distancias van a ser más cercanas o porque vamos a tener sistemas de transporte público no contaminantes, vamos a tener calles que habiliten el caminar, vamos a tener calles que habiliten las bicicletas para que nuestros niños puedan andar con tranquilidad, para que nuestros abuelos y abuelas puedan andar con tranquilidad en las calles, calles con bancos de plaza, para que podamos sentarnos cuando estamos cansados, para que podamos recuperar ese aliento que necesitamos a veces cuando salimos a transitar nuestra ciudad, calles con sombra en verano, para que no tengamos que andar escondidos del sol que puede hacernos daño en verano, pero con sol en invierno, para que podamos abrigarnos y sentirnos acariciados por esos rayos que además nos permitirían profundizar y sintetizar la síntesis de vitamina D, un elemento que ha quedado evidenciado es clave, por ejemplo, en el aumento o no del riesgo de padecer o de infectarnos y tener una infección grave por coronavirus. Entonces, si pensamos en ciudades que se piensen desde una escala más humana, desde una escala más pequeña, que den lugar a que la naturaleza pueda expresar sus ciclos en sus calles a través de los árboles, que el viento y el aire pueda atravesar la ciudad y no quede flanqueada, frenada por una barrera de edificios que quienes pueden pagar sostienen para poder garantizar un acceso a la vista del río, un acceso al viento que viene del río, pero que nos impide a todos los que estamos atrás de esos paredones y esas murallas poder acceder a ese derecho básico que es el sol, a ese derecho básico que es el aire. Entonces, si pensamos en ciudades desde ese lugar, si pensamos en ciudades no para la corporación de la especulación financiera e inmobiliaria, sino para los seres humanos, para la vida, si pensamos en ciudades que en sus calles y en sus parques tengan, como ya hay en algunos parques de Rosario, huertas públicas, para que podamos ir a ver cómo la vida se expresa en cada uno de sus ciclos, si pudiéramos tener en las escuelas espacio para que nuestros niños tengan la posibilidad de aprender, de cursar el aprendizaje de sus primeras letras, de sus primeras enseñanzas formales, de la mano también de la incorporación de los aprendizajes sobre cómo cuidar la vida y cómo reproducir y generar y producir alimentos, quizás estuviésemos en la presencia de el nacimiento de una nueva sociedad. Una sociedad que se sostenga en la lógica de la solidaridad y no de la competencia. Una sociedad que empiece a pensar estrategias desde lo local, estrategias desde lo pequeño, para poder avanzar en construcciones más amplias. Una sociedad que rompa con la lógica de la militarización de la salud, donde el sistema de salud tiene el derecho de instalarse en nuestros cuerpos sin incluso ser convocado para que se empiecen a estimular lógicas de cuidados colectivos, comunitarios y amorosos a partir de los encuentros, de los diálogos, de las actividades realizadas en conjunto entre vecinas y vecinos de cada uno de los barrios de la ciudad. Quizá desde esos lugares podamos ir convocándonos a soñar con ciudades que claramente van a ser distintas, con ciudades que están en condiciones de albergar a todos los seres humanos, no solamente a los que son económicamente productivos. Y desde esas ciudades podríamos empezar a pensar los nuevos modos y las nuevas lógicas de arraigo. Podríamos empezar a pensar cómo hacer para que nuestros jóvenes vuelvan a los territorios rurales, para que nuestros jóvenes vuelvan a habitar el territorio de nuestro país, tan amplio, tan vasto y a la vez tan devastado, tan arrasado por el extractivismo. Nosotros creemos desde el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario que nuestra obligación como docentes, como investigadores, como graduados,
como estudiantes de la universidad pública es estar pensando, estar acompañando los procesos de reflexión y de pensamiento crítico respecto de estas cosas junto con las comunidades, porque entendemos que la universidad pública se debe a su pueblo. Cuando algunos, como yo, éramos más jóvenes, pensábamos que la razón de ser de la universidad eran los estudiantes. Quizás debemos reconocer que fue un error que puede todavía ser remediado, el haber creído y el habernos convencido que porque éramos estudiantes éramos la razón de ser de la universidad. Hoy podemos afirmar que creemos, estamos convencidos de que la razón de ser de la universidad pública es el pueblo, es la comunidad. Son los millones de personas que con sus impuestos financian el sistema educativo para que algunos podamos darnos como profesionales en la sociedad a la que pertenecemos. Ahora, si nuestras universidades solo están en las grandes ciudades, claramente los procesos de democratización del saber no son para todos y por lo tanto no son democráticos. En ese sentido, que haya habido una proliferación de universidades a lo largo y ancho del país, de universidades pequeñas, en comunidades alejadas, en comunidades incluso olvidadas, ha sido muy importante, aunque eso solo no alcanza. Aunque a eso hay que agregarle también no solamente la posibilidad de acceder e ingresar a la universidad, sino, por un lado, la transmisión de la responsabilidad que implica para quien pueda acceder e ingresar a la universidad ese proceso, y entonces el asumir la responsabilidad y el compromiso de transitar la vida universitaria como estudiante con la responsabilidad suficiente para entender que no venimos a buscar un título en la universidad, sino que venimos a continuar nuestro proceso formativo como ciudadanos y desde ese lugar entonces ponernos al servicio de los pueblos para que nuestros saberes puedan dialogar con los saberes populares en la búsqueda de nuevas alternativas y de nuevos modos de organizar nuestras vidas. Bueno, un poco la propuesta que hacemos desde el Instituto de Salud Socioambiental viene por ese camino. Viene por el pensar en juntos qué tipo de formas pueden empezar a tener o podrían tener los sistemas productivos para que no impacten negativamente en la salud y para que realmente sean parte de la organización y construcción de alimentos y de formas de vida que estimulen la vida digna. Nosotros entendemos que el, el tiempo de crisis pandémica que hoy estamos viviendo es un tiempo que nos da la posibilidad de reflexionar profundamente, en profundidad, respecto a cuáles son los futuros que podemos construir, cuáles son los futuros en los que queremos nosotros soñar para que nuestros nietos, para que nuestros hijos puedan desarrollar sus ciclos vitales. ¿Cuáles son los futuros que queremos para nosotros? Porque también es cierto que tenemos que animarnos a plantear que nosotros también tenemos derechos a futuros. Y digo futuros en plural, porque no hay un solo futuro. O no creo que sea saludable pensar un solo futuro. Creo que podemos pensar en futuros para cada una y cada uno de nosotros, en futuros para los que todavía no están, pero que necesitan que nosotros reaccionemos y cambiemos el rumbo que hasta ahora hemos seguido para poder estar. Esas son las generaciones futuras, las generaciones que nos están esperando para ser, las generaciones que requieren que las avisoremos para poder respetarles su derecho a vivir en un mundo digno y saludable. En estos tiempos en los que en Rosario, por ejemplo, el ecocidio se ha hecho presente de una manera feroz con los incendios en las islas, para que el agronegocio responsable de la pérdida de la calidad de nuestra comida y por lo tanto de la desaparición de la posibilidad de que el alimento sea un derecho en nuestros territorios, se apropie de un humedal que no es área de cultivo ni de producción de ganado, sino que es un sistema vivo que entre otras cosas tiene la función o cumple la función de filtrar aguas, de purificar aires, de oxigenarnos, de refrescarnos, pero de albergar una gran masa de biodiversidad que dialoga y que permite que los ciclos vitales continúen. Digo, en estos tiempos nosotros no podemos dejar de reflexionar y de exigir
como ciudadanas y ciudadanos, que quienes tienen que tomar decisiones prioricen a la hora de hacerlo el derecho a la salud y a la vida digna de todos, pero también de las generaciones futuras. Y por eso urge que empecemos a pensar en estrategias de vinculación con esos territorios. ¿Por qué es fácil destruir el humedal? Porque muchos de nosotros ni siquiera lo conocíamos. Las islas eran para muchos de nosotros terrenos que estaban así enfrente. Muchos de nosotros desconocíamos la diversidad, la riqueza que había en esos lugares. Y entonces era fácil venir y arrasar, porque al principio, cuando en enero empezaron los primeros focos, muchos creímos que era una cuestión de quema de pastizales y no advertimos que en realidad era una cuestión de destrucción por el fuego y por las llamas de territorios vivos. Las palabras también enferman, las palabras también sanan, las palabras también dominan y también liberan. Por eso nosotros creemos que estos espacios, como los que abre la Universidad Nacional de Rosario a través de este programa, que nos permite dialogar transgeneracionalmente, que nos permite pensar juntos, no decir verdades, sino pensar juntos en voz alta e incluso animarnos a no coincidir, a reflexionar críticamente y colectivamente respecto de lo que estamos diciendo, son claves para poder reconstruir una trama de una vida solidaria, para poder reconstruir sociedades que nazcan o que renazcan luego de resistir y de reexistir, como lo estamos haciendo hoy, a partir de los diálogos, de los encuentros, de pensar y poner arriba de la mesa el bien común, de pensar y priorizar colectivamente las necesidades de las mayorías y de asumir que no podemos seguir pendientes de que ese 1% de las personas del mundo con poder económico, político y militar para destruir nuestro mundo, nuestro territorio y para designarnos a nosotros, los que vivimos en estas latitudes del sur, como los descartables, como los que podemos no estar estas zonas de totalmente sacrificables, no estamos dispuestos a que ellos sigan haciendo esas cosas. No estamos dispuestos a que ese 1% siga definiendo sobre la vida del resto. Pero para eso para ser como ese 1%. Y ese proceso es un proceso de decolonización. Es un proceso de deconstrucción cultural. Es un proceso de reconstrucciones y de nuevas construcciones culturales y epistemológicas que solo pueden hacerse colectivamente. Como dice Walter Benjamin, quizás sea el momento de aplicar el freno de mano a una sociedad que va vertiginosamente rumbo a la destrucción de la mano del ecocidio hacia su propio exterminio. Algunos piensan que ya no estamos a tiempo, otros creen que todavía podemos hacer algo. Yo quiero inscribirme en este último grupo, no porque soy un necio o un negador, sino porque quiero seguir creyendo que estamos en condiciones todavía de reaccionar ese 99%, de frenar y de decir y de decidir cómo queremos que sea el futuro. Que tendrá que ser desde otros paradigmas, que tendrá que ser con otros colores, que tendrá que ser con otros ritmos, en otros territorios, que serán estos, pero distintos, a partir de lo que podamos construir colectivamente. La invitación que agradezco al programa de Universidad para Adultos Mayores de la Universidad de Rosario era a que compartiéramos un poco más de lo que habíamos charlado la vez anterior, a que profundizáramos un poco respecto de cómo pensar esas organizaciones de las sociedades diferentes, cómo recuperar los sistemas inmunológicos y cómo transformar la realidad. Nosotros entendemos que en Rosario particularmente tenemos ejemplos de cómo eso es real, de cómo eso ya existe y puede profundizarse y puede ampliarse y puede contagiarse. Las huertas urbanas que tiene Rosario desde hace ya muchos años son un ejemplo no solo de resiliencia, sino un ejemplo de cómo se ha logrado transformar un territorio que estaba absolutamente olvidado en un espacio que nos alimenta a las rosarinas y a los rosarinos. La posibilidad de que la universidad decida que sus comedores solamente se provean de producciones agroecológicas locales sería, por ejemplo, un gran estímulo para que cada una y cada uno de esos agricultores agroecológicos se animen a profundizar su trabajo,
a ampliar sus espacios de producción y a que nueva gente se anime a empezar a producir. Porque si ya sabemos que la universidad sí o sí va a comprar lo que produzcamos, entonces, ¿por qué no lo vamos a hacer? Que ese ejemplo que podría tomar la universidad y embanderar a la Universidad de Rosario sea contagiado hacia, por ejemplo, el sistema educativo de la provincia y que no haya escuela de la provincia de Santa Fe que en su comedor entregue comida a los niños, sobre todo de las familias más empobrecidas por estos modelos que nos han impuesto, que no haya escuela en nuestra provincia que entregue comida que no sea alimento. Que cada una de las escuelas de la provincia de Santa Fe se nutra para preparar las comidas diarias de las niñas y los niños que en esas aulas se aprenden y también se alimentan de alimentos agroecológicos, de producción local, también puede ser una política de producción que al mismo tiempo genera arraigo y construye salud. Que nuestras comunidades sean preparadas, capacitadas y acompañadas por la universidad para desarrollar estrategias de cuidado comunitario participativo, que no es necesario e imprescindible la presencia de un trabajador médico o médica, o enfermero o enfermera, para poder saber cómo estamos con nuestra salud, sino que nos prepare a todos, a cada uno y cada uno de nosotros, para poder identificar prácticas de cuidado, para reconocer y resignificar las prácticas ancestrales de cuidado, entre otras cosas a partir del entendimiento de las plantas medicinales, de las plantas saludables, de los alimentos que son más apropiados para qué etapa del año y para qué momento de nuestras vidas, podamos establecer, como actualmente lo hace nuestra universidad, políticas de vinculación comunitaria, no desde la lógica de lo que los que estamos adentro de la universidad sentimos que necesitan los que están afuera, sino desde las lógicas de lo que los pueblos reclaman que la universidad construya colectivamente, es también una de las herramientas, estrategias y ejemplos de estos sueños de los que les hablaba antes, de estos futuros que son posibles, que podemos soñar, pero que ya se están construyendo en muchos lugares. En Rosario tenemos esos ejemplos, en Rosario tenemos estas posibilidades. No muy lejos de Rosario, en Chavás, el intendente, el presidente comunal, impulsó un proceso de estímulo para la reconversión hacia la agroecología. Aquí en Rosario tenemos espacios donde uno puede acceder a alimentos saludables que no son más caros que la comida que compramos en cualquier lugar. Y si empezamos a priorizar las compras a nivel local y las compras cercanas y empezamos a reencontrarnos con quien vende la verdura, con quien el almacenero del barrio, y empezamos a ir a la panadería del barrio para que empiecen a ser esos lugares los que empiecen a revitalizarse a partir de los vínculos que generemos, seguramente nuestra ciudad empieza a tomar otra fisonomía. Seguramente en nuestra ciudad vamos a aprender a priorizar el cuidado de lo colectivo, el cuidado de lo común, el cuidado de lo que es necesariamente un elemento clave para la vida de todos nosotros, que es la solidaridad. Nosotros hemos estado durante todo este tiempo transitando nuestras vidas convencidos de que somos el resultado de la supervivencia del más fuerte, que somos el resultado evolutivo de una competencia, cuando en realidad, como bien dice Jan Margulis, y como también expresó muy bien Iván Illich, somos el resultado de los diálogos simbióticos, amorosos, de la cooperación y el mutualismo, de la diversidad que en nuestro planeta hizo posible el desarrollo de la vida. Entonces, desde ese lugar, desde el rescate de la diversidad, desde el respeto por el otro, el cuidado necesario hacia con el otro, nosotros nos invitamos a seguir pensando juntos. Nosotros nos invitamos a seguir encontrando en nuestra cotidianidad los ejemplos que nos hagan sentir que no solamente vale la pena estar vivos, sino que estamos por estar vivos, siendo capaces de transformar la realidad para garantizar que otros puedan llegar. Bueno, espero no haberlos aburrido con esto y que seguramente podamos seguir intercambiando, pensando, reflexionando, no acordando para encontrar nuevos puntos de acuerdo y de encuentros. Un fuerte abrazo.